Bueno, entonces si hay alguna duda la hacen. Espero un momentico, si no, entonces continuamos. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, pregunta. En el parcial, cuando dice FDA, cuando el límite de H es 0 y está F entre paréntesis A más H, Sí, sí. porque ese es falso. Eso era básicamente, bueno, creo que había dos, pero creo que uno era este, FDA igual al límite cuando H tiende a 0 de F de... Es que, a ver, era de F de X, no, espérate, yo lo busco por aquí, para no terminar de pronto escribiendo el que no es. Uno era este, no sé si a ese te refieres. O me lo dicto otra vez, perdón. Sí, profe, es ese. Este. Sí. Bueno. Entonces, sí, recuerden que les había dicho, incluso, bueno, pues están las notas, que esto es la pendiente, ¿cierto? Esta es la pendiente de la recta tangente. Hoy incluso vamos a retomar otra vez esas ideas y a profundizar un poquito más en ello. Es como el tema de hoy. Y ese es el concepto de derivada, que la derivada es la pendiente de la recta tangente. Por tanto, esta es básicamente la definición de derivada. Esta es la definición de derivada. Y esto es falso porque estoy diciendo pues como que la función es igual a su derivada, y es falso. Ahora, si le colocamos aquí este prima, f', f' indica la derivada, y ya sí es correcto porque esa es la definición de derivada. F' en A es que es un límite, que es ese precisamente, que coincide con la recta tangente. Entonces, bueno, incluso muy buena la pregunta porque me sirvió como introducción para el tema de hoy. Listo, para el tema de hoy, que son rectas tangentes e intuición de la derivada. Vamos a ver, el principal pues tema de hoy es el concepto de derivada. De pronto va a sonar un poquito repetitivo porque es como lo mismo en realidad y es básicamente ese límite que acabamos de escribir. Pero bueno, quiero que lo asimilen, quiero que ojalá lo entiendan, y el objetivo pues digamos de la clase de hoy es que aprendan del concepto de derivada. Si logran entender eso, ya hay una gran ganancia. Es bastante importante. Muy bien. Entonces, bueno, esto es GeoGebra. Un poquito pues de GeoGebra voy a utilizar como para explicar el concepto. Entonces, GeoGebra pues es un software gratuito de licencia pues de libre uso. Tiene también pues una página virtual online donde ustedes pueden trabajar en GeoGebra, o también pueden descargar el software en el computador, y también incluso hay una aplicación para celular de GeoGebra, pero en celular pues igual funciona y les puede servir y puede ser una herramienta bastante útil, pero no me gusta tanto, me gusta más para computador, sea en lo online o sea si descargan el software y lo instalan, pero me gusta más para computador por si acaso. Bueno, entonces tenemos una función. Esta función es esta parábola, tiene esta ecuación,
Esta es la función roja, pues la línea roja. Y tenemos dos puntos. Tenemos un punto A y tenemos un punto C, donde aquí me muestran las coordenadas de cada punto. Las coordenadas del punto A, las coordenadas del punto C. Entonces, yo teniendo dos puntos, puedo calcular la ecuación de la línea verde, que es la línea que pasa por esos dos puntos, y puedo calcular la pendiente. El software de una vez ya me calcula aquí la pendiente. Aquí es 0.96, aquí es 0.9, es 86, perdón, 0.86, 0.96 aquí. Bueno, el software me lo va calculando. Listo, esa es la pendiente de la recta verde que pasa por los dos puntos. Muy bien. Y resulta que aquí tenemos una línea azul punteada, y esta línea azul punteada es la tangente en el punto C de la gráfica. Esta línea es la tangente. Y de hecho, la pendiente de esta línea azul es 0.44. Muy bien. Entonces, ¿qué va a resultar? Lo que va a resultar es que a medida que yo acerque este punto A al punto C, aquí está el punto A, y aquí está el punto A más H, a medida que A y A más H se hacen chiquitos, fíjense acá que, de hecho, pues el H es la distancia que hay entre A más H y A, entonces a medida que H tiende a 0, la distancia se está tendiendo a 0, a medida que H tiende a 0, bueno, incluso aquí está el valor de H, 1.71, por aquí es 0.77, etcétera. A medida que se van acercando, ¿qué ocurre con la línea verde y la azul? Se van acercando. ¿Y qué ocurre con la pendiente? Aquí es 0.61, la pendiente verde, y la pendiente verde también se va acercando a 0.44, que es la pendiente del azul. De forma que en el límite, recuerden que cuando estamos hablando de las cercanías de un punto y que un punto se aproxima a otro, estamos hablando básicamente del límite. Entonces, en el límite, cuando este punto se acerca al punto C, o sea, básicamente cuando los dos puntos son iguales, tanto la línea verde como el azul son la misma, aquí H vale 0,01, es casi 0, ¿cierto? Es un valor muy cercano a 0. Y aquí las pendientes nos dan iguales. En realidad no son iguales, pues si uno saca más dígitos, Profe, una pregunta. similares, pero son iguales. Sí. Porque la que se mueve solo es la verde, o sea, la secante. La tangente no se mueve, ¿cierto? Porque tengo el punto C fijo. Porque tengo el punto C fijo. Pero yo puedo mover el punto C, pues. Yo puedo mover el punto C, que es el punto que quiero derivar, pues, o el punto que quiero calcular la pendiente. Por ejemplo, ahí moví el C. Listo. Entonces, el C es como el fijo. Y aquí estoy moviendo este punto A. Entonces, a medida que yo mueva esto, esta línea verde se va a acercar más a la línea azul y las pendientes van a coincidir. Aquí la pendiente es 0,34, 0.17, 0.008, 0.056. Y cuando ya estamos en el mismo punto prácticamente, aquí H vale 0, las dos coinciden, ¿cierto? Las dos coinciden y la pendiente es 0. Listo. Eso es. Entonces, como estamos hablando de un límite, pues digamos que dejamos un punto fijo y movemos el otro, que me parece pues como más intuitivo. Entender que la línea tangente está fija, esa es, y esta línea secante, como estás mencionando, se va acercando a la tangente. Bueno, en esencia, eso es, básicamente. Ese es el concepto, de la pendiente de la recta tangente, y este es el concepto, en otras palabras también, de derivada. Nos interesa mucho la pendiente, Entonces recordemos que la fórmula de pendiente es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Esta es la fórmula para calcular la pendiente cuando tenemos dos puntos. Entonces, en este caso, aquí tenemos dos puntos.
Y si aplicamos esta fórmula, vemos las coordenadas de los puntos, las coordenadas en X, este va a ser un punto A, este es un punto A más H, y las coordenadas en Y van a ser este punto que va a ser F de A, y este punto que vendría a ser F de A más H. F de A más H. ¿Qué es esto de acá? La pendiente uno visualmente también la puede ver como un triangulito, por así decirlo, y la pendiente es básicamente el cambio en Y, o sea, este de acá, esta distancia, dividido el cambio en X, que vendría a ser esta distancia. Entonces, bueno, ahí está la definición. La recta tangente a la curva y igual a f de x en un punto A, pues un punto con coordenada x y a, y la coordenada en y va a ser obviamente f de a, es la recta que pasa por P con esta pendiente. Claro, tenemos un punto con coordenadas x, f de x, otro punto con coordenadas a, f de a. Este va a ser el punto x1, y1, este es el x2, y2. Yo aplico esta fórmula y la pendiente nos daría esto. Si yo aplico la fórmula, la pendiente nos da esto. Este sería el y2, que es f de x, este es el y1, que es f de a, este es el x2, que sería el x, y este es el x1, que es el a. Esa es la pendiente. Listo, la pendiente entre estos dos puntos, un punto x1, un punto x2. Esa es la pendiente. Como yo quiero la pendiente de la recta tangente, lo que yo hago es acercar este punto y calcular el límite. Por eso, como yo quiero la pendiente de la recta tangente, lo que hago es tener esa pendiente, que es esa fórmula, y calculo el límite. Y este es la pendiente de la recta tangente. Bueno, y eso ocurre pues cuando el límite existe, ¿cierto? Cuando el límite existe. Muy bien. Y haciendo un cambio de variable, diciendo que h es igual a x menos a, yo puedo reescribir este límite como este. Es una forma simplemente es pensando en un cambio de variable y se llega. Otra forma es en pensar en un punto AF de A y el otro punto va a tener coordenadas A más H. Esto como les había escrito aquí. Separémoslo más. Un punto con coordenadas A y otro punto con coordenadas A más H. Y en este caso el delta X es la resta entre estos dos. Entonces resulta que A más H menos A se cancelan y me queda H. Entonces yo aplico la misma fórmula de pendiente a estos dos puntos, llego a esto de acá, pero este A con este A se cancelan y llego a esta fórmula. F de A más H menos F de A sobre H. En esencia estas dos fórmulas son la misma, son el mismo límite. Y como les decía, y así pues como empezó pues como la pregunta, eso es la pendiente. La pendiente de la recta tangente es igual a ese límite. Muy bien. Entonces vamos a ver un ejemplo. Encontremos la ecuación de la recta tangente a esta parábola y igual a x2 en el punto 1, 1. Bueno, por aquí tenemos pues como la gráfica como pastel, pero no es necesario tener la gráfica. Entonces, en este caso A viene a ser 1 y f de A también viene a ser 1, aunque f de A lo podemos calcular, ¿cierto? Si A es 1, como y es igual a f de x, que sería igual a x2, la función es x a la 2, entonces yo puedo calcular f de a
Como A es 1, simplemente sería calcular f de 1. Evaluar f en 1 es elevar 1 a la 2, que viene a ser 1. Después aquí me lo están diciendo, pero yo lo pude haber calculado. Simplemente me tiene que dar la coordenada en x, y yo con eso calculo, con la fórmula, calculo la coordenada en y, que en este caso coinciden. Listo. Y entonces, aplicando esta fórmula, este límite, ahora no, pues primero tenemos la pendiente. La pendiente entre dos puntos. Tenemos un punto con coordenadas 1,1 y otro punto con coordenadas x, f de x. Listo. Entonces la pendiente entre esos dos puntos está dado por y2 menos y1 sobre x2 menos x1. En este caso es el y2, véanlo acá, menos y1, que es f de 1, que en este caso es 1, sobre x2 menos x1. El x2 vendría a ser este, x, y el x1 vendría a ser este, que es 1. Entonces, esta es la pendiente. Entre el punto 1,1 y el punto x f de x, esta es la pendiente, que lo puedo calcular porque f de x es x2, f de 1 es 1, y me quedó x a la 2 menos 1 sobre x menos 1. Esta es la pendiente entre esos dos puntos, que vendría a ser como esta línea verde, como la pendiente de esa línea verde. Ya tenemos la pendiente, ahora lo que nos interesa es calcular el límite. Es esta pendiente de la línea azul, y la línea azul viene a ser precisamente la línea tangente, ¿cierto? Entonces, para calcular esta pendiente de la tangente, entonces cojo esta fórmula que tengo acá y calculo el límite cuando x se acerca a 1, porque este es el punto donde quiero calcular la pendiente. Entonces esto nos da esto. Este es un límite 0 sobre 0. Ustedes ya son muy telos calculando límites. Entonces lo que hay que hacer es factorizar. Una diferencia de cuadrados se cancela. Llegamos a esto. Se evalúa el límite y nos da 2. Entonces la pendiente, en este caso, nos dio 2. ¿Listo? La pendiente nos dio 2. Preguntas hasta ahí. Profe, pues yo no sé si fui yo solo, pero me perdí porque iba un poquito rápido. Donde está la M verde, desde ahí me perdí. Listo, esta es la pendiente. Este es el punto 1, pues las coordenadas del punto 1. Bueno, del punto 2, y estas son las coordenadas del punto 1. Eso no importa, yo puedo haber escogido el otro como 2 y este como 1, igual va a dar lo mismo. Listo, simplemente como para que coincida con esto. Entonces ahí yo tengo los dos puntos. Vamos a, si esto reacciona, bueno, borramos esta parte. Entonces tenemos el punto x f de x. Este debería ser el punto 1, el punto 2, y este es el punto 1. Entonces este es x2, y2, este es x1, y1. Aquí lo que hice fue aplicar la fórmula de la pendiente, que es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Reemplacé todos estos valores aquí. Eso fue lo que hice. Utilizando la fórmula de la pendiente. Y listo. Como les había dicho, f de 1 lo puedo calcular. La función es elevar x a la 2. Entonces f de 1 es 1 a la 2. Y f de x es x a la 2. Entonces lo evaluamos y obtenemos esto. Ya, esta es la pendiente verde. Lo que me interesa es la pendiente azul, que es el límite, que es la pendiente de la recta tangente. Me interesa que este punto xf de x se acerque al punto 1,1. Es decir, me interesa que x se acerque a 1. Por eso me interesa el límite cuando x se acerca a 1 de esto, que es mi pendiente. Que es básicamente esta fórmula de acá. Pendiente igual al límite cuando x se acerca a de f de x menos f de a sobre x menos a. En este caso a vale 1 porque me interesa cuando x es 1.
Desde ahí saco el A. Listo. Evaluamos esto, f de x es x2, f de 1 es 1, y ya tenemos un límite que ya todos deben de saberlo resolver, y nos dio 2. Y ahí vamos, básicamente. Pues obviamente, pues aquí no expliqué como en todo el detalle esta parte de los límites, aunque ahí está pues el paso a paso, y no es un límite difícil. Entonces no es el enfoque, ¿cierto? El enfoque no es cómo calcular este límite, porque se supone que ya todos lo saben. El enfoque es como lo anterior. Igual pueden preguntar por estos pasos o pueden preguntar cualquier otra cosa. No sé si ya respondí tu duda, si ya quedó un poquito mejor, o si puedes replantear la pregunta o profundizar más en la pregunta o hay algún otro comentario. No, estuvo bien. Sí, es básicamente que tengan la ecuación de la pendiente. Incluso aquí le di muchas vueltas, ¿cierto? Yo prefiero como de dar más pasos y explicar el paso a paso y todo eso, pero en la práctica, si me preguntan este ejercicio, yo inmediatamente pienso en esto, porque esa es la fórmula, pues. Aquí tengo la fórmula, simplemente sé que A vale 1, y reemplazando A por 1, 1, 1 y 1, ahí tenemos la fórmula, límite cuando x tiende a 1, f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Ya, ¿cierto? Simplemente le estoy como explicando un poquito más de dónde llega esta fórmula o cuál es el sentido de esta fórmula. Es calcular una pendiente y luego acercar dos puntos para calcular la pendiente de la recta tangente. Listo. Bueno, por si acaso el ejercicio no ha acabado, porque me piden es encontrar la ecuación. Listo, encontrar la ecuación de la recta tangente. Este 2 es la pendiente de la recta tangente. Entonces, ¿cómo encuentro la ecuación? Para encontrar la ecuación, aplico la ecuación punto pendiente, porque tengo un punto, que es el punto 1, 1, y tengo la pendiente, que es 2. Entonces, aplicamos la ecuación punto pendiente, que es esta. Es similar a la de la pendiente. La de la pendiente simplemente es bueno, la de la pendiente es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Esa es la de la pendiente. Quitando ese 2, esa es la ecuación punto pendiente. Tenemos la pendiente, que es 2. Tenemos x1 y y1, que vienen a ser 1 y 1 respectivamente. De aquí despejamos y. Se hace el despeje. Esto ya se supone, reitero, pues que todos lo saben manejar bien. Despejamos y encontramos esto, que es la ecuación. Y por si acaso, esto no hace parte como de, pues tanto como del curso, ¿cierto? O igual si hay alguna duda también en estos pasos, me lo pueden explicar, pero simplemente, me lo pueden preguntar y yo les explico. Pero simplemente es tener la ecuación punto pendiente, reemplazar m, que ya lo tenemos, reemplazar x1 y y1, que ya los tenemos, y despejar y. Es un ejercicio de despeje, básicamente. Este pasa a multiplicar, aquí aplicamos distributiva, este menos 1 pasa a sumar, y ya. Y esta es la ecuación. Y este es el resultado. Es una línea recta con pendiente 2. Es una línea recta con pendiente 2. Y esta es la ecuación de la recta tangente. ¿Dudas, preguntas? Sí, en la parte pues que, por ejemplo, esta parte, aplicar la ecuación punto pendiente y cosas de esas, no lo explico pues como tan a fondo porque no es el enfoque, ¿cierto? No es el enfoque. Lo importante es como la otra parte. Esto se supone que ya lo maneja. Supone. Igual lo pueden preguntar sin ningún problema. Muy bien. Entonces, básicamente eso es. Entonces, si queremos calcular la pendiente, lo que hacemos es calcular un límite. Eso es lo que hacemos, calcular un límite. Entonces,
por ejemplo, encuentre una ecuación de la recta tangente a esta hipérbola en el punto 3, 1. Entonces aquí ya no le doy tanto rodeo. Aquí ya sabemos que a vale 3, que es la coordenada en x. Entonces viene a ser m igual, aplicando la fórmula, límite cuando x tiende a 3, f de x menos f de 3 sobre x menos 3. F de x es 3 sobre x, f de 3 es 3 sobre 3. Lo calculamos y llegamos a esto. Que este es un límite 0 sobre 0. Si yo reemplazo x por 3, esto va a dar 0 sobre 0. Entonces, como es un límite 0 sobre 0, ya todos lo saben resolver. Igual, veámoslo pues como el paso a paso, pero así rápidamente, porque tampoco es un límite difícil. Aquí hay una resta de fracciones. Llegamos a esto. Aquí tengo que aplicar ley de la oreja, entonces aquí le agrego un 1, porque x menos 3 es lo mismo que x menos 3 sobre 1. Y llegamos a esta forma. Y lo que yo quiero es cancelar este 3 menos x con el x menos 3. Yo quiero cancelar estos dos. Y yo no lo puedo hacer, porque estos dos factores son distintos. Son parecidos, pero son distintos. 3 menos x es distinto a x menos 3. Entonces ahí hay un truco que uno aplica muchas veces, que es bastante útil, que creo que ya lo hemos visto en una ocasión anterior, y es que lo que yo puedo hacer aquí es sacar factor común menos 1. Uno siempre puede sacar factor común menos 1 en cualquier momento. Yo puedo haberlo hecho por acá, acá, aquí, en cualquier parte. Uno lo puede hacer. Solo que uno no siempre lo hace porque lo hace es cuando es útil. Y en este caso es útil hacerlo. Si saco factor común menos 1, este 3 que estaba positivo queda negativo y este x que estaba negativo queda positivo. De forma que me quedó x menos 3 y x menos 3 y ahí ya los puedo cancelar. Los cancelo, o sea, básicamente factorización, cuando tenemos un límite 0 sobre 0, factorización o racionalización son los dos métodos para resolverlo. Básicamente factorización lo resolvimos. Se cancela esto, queda menos 1 sobre x, el cual puedo evaluar. Entonces reemplazo la x por 3 y el resultado es menos 1/3. Y reitero, básicamente hasta aquí viene CD, que es cálculo diferencial. Cálculo diferencial vino hasta aquí, que es el límite y todo, y llegamos a esto. Lo siguiente es encontrar la ecuación. Entonces, como quiero encontrar la ecuación, ya tengo la pendiente, porque este límite es la pendiente. Tengo un punto, el punto es 3,1. Aplico la ecuación punto pendiente, que es esta. Hago exactamente lo mismo, despejo la y y llego acá. Es lo mismo. Listo, y este es un procedimiento muy estándar. Entonces, si tengo la pendiente y tengo un punto, aplico ecuación punto pendiente y de ahí llego derechito. Por eso no me detengo tanto aquí. Por eso no me detengo tanto aquí. Pero igual, pues pueden preguntar, ¿cierto? Igual pueden preguntar. Aquí es x sobre 3, por si algo. Entonces, dudas, preguntas. Lo que quiero es que entiendan principalmente el concepto. En este momento, pues yo ya me relajo más, por así decirlo, porque si ya yo veo esto, pues digo que listo, ¿no? Ya la mayoría de todos ustedes saben calcular este límite. O sea que de aquí, llegar aquí, no habría inconveniente. Aunque bueno, a veces hay pues como truquitos que es bueno recordar y repasar, pero digamos que en general no habría inconvenientes. Igual es un límite sencillo. Lo que sí tienen que saber es la fórmula, saber aplicar la fórmula, entender que esa es la pendiente. Y una vez tengamos la pendiente, tenemos un punto, tenemos la pendiente, ecuación punto pendiente y ejercicio resuelto. Dudas, preguntas, es el mismo ejercicio que el anterior básicamente, es otro ejemplo, pues cambió la función, cambió un poquito el límite, pero en esencia es lo mismo. Calculo la pendiente, es un límite, ecuación punto pendiente y sale.
Muy bien. Entonces, creo que vamos bien. Pues espero pues que vayamos bien. Listo. Entonces ahora vamos a hablar de la derivada, que ya les había adelantado un poquito esta fórmula, que les había dicho que antes, pues como bueno, esta es la definición de derivada. ¿Y qué es la derivada? La derivada es este límite. Entonces, básicamente, la derivada es la pendiente de la recta tangente, como creo que ya lo he dicho varias veces en el video y probablemente lo diga muchas veces durante el curso. Derivada es la pendiente de la recta tangente. Si se fijan en estas dos fórmulas, son exactamente las mismas dos fórmulas que teníamos antes. Límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a, que equivale a este límite. Límite cuando h tiende a 0, de f de a más h menos f de a sobre h. Lo único que cambió de la fórmula es que aquí es f' en a, ¿cierto? Que es la derivada en a. Así se lee, ¿cierto? La derivada de f evaluada en a. Pero si tachamos esto aquí así y escribo m, es la misma fórmula de antes, igualita. O sea que básicamente estamos hablando de lo mismo. La derivada es la pendiente de la recta tangente y viene a ser este límite. Esa es la definición. Esa es la definición. Que ojalá se aprendan muy bien estos dos límites. Se aprendan muy bien estos dos límites. De acuerdo. Entonces, ejemplo. Vamos a hallar la derivada de esta función f, que es un polinomio, en el punto A. ¿Listo? Lo vamos a hallar en el punto A. Entonces vamos a hacer, pues o les propongo como dos preguntas. ¿Cómo hallo f' de 3? Sí, ¿cómo hallo f' de 3? O la derivada evaluada en 3. En este caso, A vale 3. Entonces simplemente es aplicar esta fórmula, reemplazar A por 3, que viene a ser esto, y lo calculo. Igualito pues a como lo teníamos acá, ¿cierto? La función cambió, esto era una hipérbola, la siguiente es un polinomio, pero es lo mismo pues, simplemente es calculen el límite y listo. Entonces calcular este límite, el cual les dejo de tarea, porque no es difícil, y reitero, pues yo espero que todos lo sepan resolver. Yo espero que no haya dificultad al calcular este límite. F de x es esto, reemplazo f de x por esto. Evaluar f en 3 es fácil también. Llegamos a la fórmula, hay que dar 0 sobre 0, se factoriza, etc. Estos límites siempre van a tener la forma 0 sobre 0. Es, digamos, lo usual. Sí, digamos que siempre ocurre eso, 0 sobre 0. Listo. ¿Y cómo hallo la derivada en menos 1? Pues en este caso a vale menos 1, entonces cojo esta fórmula, reemplazo a por menos 1, entonces f' es menos 1, es límite cuando x tiende a menos 1, f de x menos f de menos 1, sobre x menos menos 1, ojo ahí con ese signo, porque aquí es menos a, como a es menos 1, le resto a, entonces le resto menos 1. Entonces, bueno, ahí es como la única trampita, por así decirlo, pues, pero simplemente es tener cuidado con los signos. Entonces, en este caso, menos con menos nos da más, y lo que tienen que hacer es calcular este límite, que no es difícil, reitero, es sencillo, y también les queda como tarea. Listo, les queda como tarea que calculen este límite y calculen este límite. Yo voy a resolver el ejemplo, esto simplemente es algo como que coloqué extra, como para que entiendan como la idea. Voy a resolver el ejemplo, y el ejemplo no es en un número específico, no es en 3, no es en menos 1, sino que el ejemplo es en a. ¿Listo? A como variable o como incógnita. Entonces, simplemente es calcular este límite. Es la fórmula igualita como está. Si reemplazamos, sería f de a menos f de a sobre a menos a, que es 0 sobre 0. Entonces hay que factorizar.
No se racionaliza, pues porque no hay raíces, entonces pues no que va a racionalizar. En este caso sería factorizar. Entonces f de x es este polinomio, que es este de acá. Y f evaluado en a es coger este polinomio y reemplazar x por a. Entonces me quedaría a a la 2 menos 8a más 9. Y tengo esta resta de estos dos. Y aquí simplemente es calcular el límite. Listo, simplemente es que factoricen. Ya. Que aquí aparece una a, pero igual es lo mismo, es factorizar. Entonces resulta que este 9 se cancela con este 9 porque este menos se distribuye. Entonces queda menos a la 2, queda más 8a y queda menos 9. Y más 9 menos 9 se cancelan. O sea que me quedo x2 menos 8x menos a2 más 8a. Y lo que tengo que hacer aquí es factorizarlo. Y lo que yo busco es cancelar este x menos a. Entonces quiero que x menos a aparezca como factor. Entonces en este caso, repasando un poquito pues de factorización, el caso es factor común por agrupación, básicamente. Este x2 menos a la 2 los junto aquí y es una diferencia de cuadrados. Y este menos 8x más 8a tienen un factor común 8. Si yo saco factor común 8, quedaría menos x más a. Aquí quedaría menos x más a. Pero como me interesa que aparezca x menos a, quiero que cuadren los signos, entonces el truquito de antes. No voy a sacar factor común 8, sino que saco factor común menos 8, para que los signos me cuadren. Profe, Sí, ¿puede volver a repetir que no entendí? sí, ojo ahí con factorización. Gracias. Ojo ahí con factorización. Yo creo que hasta aquí vamos como bien. Entonces, x2 menos a la 2. Estos dos son una diferencia de cuadrados. Y literal, la fórmula de diferencia de cuadrados pues es básicamente esta, ¿cierto? x2 menos y2 es x más y por x menos y. Esa es la fórmula de diferencia de cuadrados. Listo. Y lo que yo puedo hacer acá, hagámoslo por aquí. Hagámoslo por aquí a un ladito. x2 menos a2 menos 8x más a. Más 8a. Literal es un ejercicio de factorización. Entonces, este se factoriza como x más a por x menos a. Y en este saquemos factor común 8, porque lo que uno pensaría es sacar factor común 8, es lo que uno pensaría. Entonces, ese factor común 8 me queda menos x más a. Y yo quiero sacar factor común x menos a. Y este es parecido, pero no el mismo. Es similar, pero los signos están trucados. Entonces, como los signos están trucados, lo que tengo que hacer es sacar factor común menos 1. Entonces aquí me queda un menos, saco factor común menos, y ese menos me cambia los signos. Este x que estaba negativo queda positivo, y este a que estaba positivo queda negativo. Y de esta forma ya me quedó x menos a y x menos a. Reitero, todo esto es literal ejercicio de factorización. Ahí no hay límite, ahí no hay derivada, ahí no hay nada, simplemente factorícelo. Que yo creo que la forma más fácil es por agrupación. De pronto alguno de ustedes lo podría tratar de factorizar de otra forma y les da. Bueno, pero yo creo que la forma estándar pues simplemente es por factor común por agrupación. Entonces en este caso llegamos a esto de acá. Eso fue lo que hicimos. También a veces toca pues como saltarse algunos pasos, porque si no el ejercicio se hace demasiado largo y tampoco es pedagógico un ejercicio extremadamente largo. Y esto es algo estándar en factorización. Uno saca factor común, de forma que el factor común por agrupación me cuadre. Como con el más no me cuadraba, y una vez saqué factor común menos 8, para que me cuadraran los signos. Saco factor común x menos a,
que viene acá, y adentro me quedaría x más a menos 8, que es esto de acá. Como ya saqué factor común x menos a, se pueden cancelar. Llegamos a esta forma. Y a lo último simplemente es evaluar. Evaluamos el límite, reemplazamos x por a. Y el resultado es 2a menos 8. Ese es el resultado. Como no tengo un valor exacto, no tengo 3, menos 1 ni nada, sino que empiezo con un valor a, que es como una incógnita, entonces la respuesta va a estar en términos de a, ¿cierto? La respuesta va a estar en términos de a. Y esta es la fórmula. Y básicamente esta es la derivada. Esta es la derivada de esta función. ¿Listo? Esta es la derivada. Por si acaso, les voy a dar la solución de la tarea para que si ustedes lo resuelven, sepan cuánto da. Y aquí está la ventaja de la fórmula. La ventaja de la fórmula es que si yo quiero, por ejemplo, resolver este, es cuando a vale 3. Entonces, en este caso, a vale 3. A vale 3. Entonces, f' de a vendría a ser f' de 3, que es 2 por a, pero a es 3, menos 8. O sea que el resultado pues, es 6 menos 8, que es menos 2. Entonces, el resultado de este límite, si ustedes lo hacen, les debe dar menos 2. Listo, para cuando hagan la tarea y tengan pues como el referente si les dio o no les dio. Y lo mismo para menos 1. ¿Cómo hago para calcular la derivada de menos 1? Pues en este caso a vale menos 1. Entonces f' de a sería f' en menos 1. Simplemente reemplazar a por menos 1. 2 por menos 1 menos 8. Que vendría a ser menos 10. Y ahí ya les di la respuesta de la tarea 2. Este ejercicio, si ustedes lo resuelven bien, les debe dar menos 10. Y por eso también es conveniente, pues, como calcular este límite así. Con la A, algunos se asustan más porque entonces ya les da más dificultad factorizar, ya les da más dificultad otras cosas. Pero la ventaja es que llegamos a la fórmula y la fórmula ya me da para cualquier valor de A, ¿cierto? Yo les puedo decir A igual 100, A igual pi, A igual raíz de 2, lo que sea. Simplemente reemplazo A por eso y ya. Entonces, se ahorra uno, pues, calcular todo ese límite. Listo. Estas son las respuestas de la tarea. Para que puedan comparar sus resultados. Preguntas. Bueno, entonces es lo mismo, es muy reiterativo, pues muy repetitivo, pero es que en esencia es lo mismo y es el mismo concepto. La derivada es la pendiente, es este límite. Calculamos este límite, cuánto nos da. El ejercicio nos dice cuánto es f. Calculamos esto, cuánto nos da. Lo que hay que hacer es factorizarlo. Aquí en este paso de factorización, algunos hasta ahí llegan y mueren, pero se equivocan, no porque no sepan límites, no porque no sepan derivadas, sino por no saber factorización. ¿Listo? Se factoriza, se simplifica y llegamos a la fórmula, evaluamos y llegamos a la fórmula ya. Eso es todo. Muy bien. Y a su vez está el ejemplo 5, que es otra tarea. Halle la ecuación de la recta tangente a esta parábola en este punto.
Entonces, lo primero es usando la forma directa, es decir, calculando este límite, que en este caso el límite es cuando a igual a 3, entonces ese sería este límite que ya les había colocado esto. Entonces, esa sería la primera forma, simplemente calculando ese límite. Y la segunda forma, bueno, aquí ya se las hice. La segunda forma es usando el ejemplo 4. Usamos el ejemplo 4 porque es la misma función. Y como ya tenemos la fórmula, simplemente es decir que A es igual a 3 y ya calculé f' en 3, que me dio menos 2. Entonces ya les hice parte de esto. Igual como me piden la ecuación, entonces tenemos la pendiente, tenemos un punto, ecuación punto pendiente y ya. Y ahí lo resuelven. Entonces les resolví parte, no toda la tarea. Pero básicamente esas son las dos formas, ¿cierto? La directa es calcular este límite, todo el proceso que hay que hacer. Y la segunda es, como ya calculé este límite para un A general y me dio esta fórmula que aplica para cualquier A, entonces reemplazo A por 3 y llego al resultado. En 2 pasos, pues. En 2 pasos llego al resultado. Entonces, como para que entiendan las dos formas de resolverlo distintas, que en esencia es lo mismo, pero bueno, para que entiendan que si yo ya tengo esta fórmula, ya la puedo reutilizar para cualquier valor de A. Básicamente, eso es lo que quiero que entiendan. Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poquito de relaciones de cambio, que es la misma carreta, básicamente. En otras palabras, pero es la misma carreta, es la misma pregunta, es la misma ecuación, es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, suponga que Y es una cantidad que depende de otra cantidad X. Y depende de X, lo usual. Y es función de X. O sea, Y igual a f de X. Ahí también están reiterando mucho. Entonces, resulta que estamos pensando que X está cambiando. X cambia de X1 a X2. Por lo tanto, el cambio en X, también conocido como incremento de X, es delta X. Esta es la letra griega delta. Entonces, esto es delta X igual a X2 menos X1. Y lo mismo, el cambio en Y sería Y2 menos Y1. Entonces, aquí estamos pensando, por ejemplo, en el punto X1, Y1. Pero como Y depende de X, Y1 sería f de X1, básicamente. O sea que este simplemente es el punto X1, f de X1. Y aquí tenemos otro punto, X2, Y2, pero Y depende de X. Entonces simplemente el Y2 es f de X2. Listo, ahí tengo los dos puntos. Entonces el cambio en X sería X2 menos X1. Y el cambio en Y sería f de X2 menos f de X1. Y si pienso en el cociente de diferencias, el delta Y sobre el delta X viene a ser f de X2 menos f de X1 sobre X2 menos X1, que básicamente es la pendiente. Es la misma fórmula de la pendiente. Cambio en Y sobre el cambio en X. De hecho, resaltémoslo por aquí. Pendiente es el cambio en Y sobre el cambio en X, que es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Es la misma fórmula que usaremos básicamente durante toda esta sección. Listo, entonces esa es la pendiente. Pero entonces estamos viendo como una relación de cambio, ¿cierto? Un cambio en Y sobre un cambio en X. Entonces, en este caso, esto de acá, que es la pendiente,
es la razón de cambio promedio de y con respecto a x en este intervalo, pues, o sí, básicamente, o entre el punto 1 y el punto 2, la razón de cambio promedio. Esto gráficamente es que si tenemos un punto, digamos que este es el punto x1, y1, y por aquí tenemos el punto x2, y2 en el plano cartesiano. Listo, en el plano cartesiano. Entonces, ¿quién es el delta x? El delta x es el cambio en x, que viene a ser esta distancia. Y el delta y viene a ser esta distancia. Es el delta x. Y este es el delta y. Y aquí tenemos, digamos, esta línea, o esta recta, que es el triangulito que les mostraba antes, ¿cierto? Entonces, claro, el cambio en y sobre el cambio en x, básicamente esta distancia sobre esta distancia, y ahí tenemos ese triangulito, y básicamente esta relación entre estos dos, reitero, es la pendiente. Listo. Entonces aquí lo mismo, el mismo libro pues lo reitera, se puede interpretar como la pendiente de la recta secante PQ. Digamos que este sea el punto P, este sea el punto Q. Entonces se puede interpretar como la pendiente de esta recta. Muy bien. Y análogamente, bueno, por aquí también estaba la gráfica un poquito ya más bonita, pues. El punto P, que sería x1 f de x1, el punto Q, que sería x2 f de x2, ese es el delta x, y este es el delta y. Y esos son mis dos puntos que están sobre la función que viene a ser esta línea negra. Muy bien. Y por analogía, con la velocidad, se puede considerar la relación de cambio promedio en intervalos cada vez más pequeños, haciendo que x2 tienda a x1. En alguna parte, creo que por acá, no, o sea, que era antes. Sí, perdón, era antes. En alguna parte por acá, habíamos hablado de la velocidad, ¿cierto? Eso nos sobra recordarlo un poquito. Entonces, tenemos la velocidad, que ¿cómo se calcula la velocidad? La velocidad es distancia sobre tiempo, que en este caso es el cambio de la distancia sobre el cambio del tiempo, por así decirlo, ¿cierto? Cuánto distancia recorrió, cuánto tiempo pasó. Entonces, por ejemplo, entre el punto 6 y el punto 5, pues pasó 6 menos 5, o sea que pasó un segundo. Y aquí tenemos la ecuación pues, que me dicen esta es la ecuación de desplazamiento. Esta es la ecuación que me dice la distancia respecto al tiempo. Entonces, esta sería la distancia o el instante 6, este sería el instante 5, y la resta entre estos dos viene a ser cuánto recorrió entre el segundo 5 y el segundo 6, que se evalúa y se llega a esto. Entonces esto es la velocidad promedio entre 5 y 6, ¿cierto? En el segundo 5 estaba en tal distancia, en el segundo 6 estaba a tal distancia, entonces recorrió más distancia. ¿Cuánta distancia recorrió? La resta. ¿Cuánto tiempo pasó? Un segundo. Entonces al hacer esta división, encontramos la velocidad promedio. Listo, esa es la velocidad promedio. Entonces, entre 5 y 6 tenemos una velocidad promedio, entre 5 y 5.1 tenemos otra velocidad promedio,
entre 5 y 5.05 otra velocidad promedio, etcétera. Y aquí vemos el límite hacia que tiende para encontrar la velocidad instantánea. La velocidad instantánea en el segundo 5 es este límite. Entonces aquí tendríamos exactamente lo mismo. Fíjense que el delta X antes era de 5 a 6, luego de 5 a 5.5, luego de 5 a 5.1, etc. Este delta X cada vez va a ser más pequeño, ¿cierto? Luego cada vez más pequeño. En principio lo que estoy haciendo es como un límite y de esa forma calculamos la velocidad instantánea, que en este caso sería la razón instantánea, pues porque en el caso de velocidad se tiene velocidad y velocidad instantánea, pero si no estamos hablando de velocidad, sino que estamos hablando de una relación cualquiera de otras cantidades, dólares sobre tiempo, no sé, cantidad de estudiantes sobre tiempo, etcétera. Entonces hablamos de una razón de cambio promedio y cuando pasamos al límite, cuando hacemos que delta X tienda a 0, entonces lo que tenemos es la razón instantánea de cambio de Y con respecto a X. Que reitero, en esencia es básicamente lo mismo y básicamente lo que estamos haciendo es calcular la derivada. El mismo gráfico, la misma fórmula, lo mismo. Entonces la razón promedio sería, digamos, como la velocidad promedio en este caso, viene a ser la pendiente entre estos dos puntos, o sea, la pendiente de esta línea secante. Y la razón instantánea en este punto vendría a ser la pendiente de esta línea roja, que sería la tangente. Que todo se resume en esta fórmula. Razón de cambio instantánea, límite cuando delta X tiende a 0, de delta Y sobre delta X, que es esta misma fórmula que ya hemos usado bastante. Listo, es básicamente lo mismo. Básicamente lo mismo. Entonces, la derivada de f' en A, aparte de ser la pendiente de la recta tangente, otra interpretación es que es la razón de cambio instantánea de la función f de x con respecto a x cuando x es igual a A. Es que tanto está cambiando la función. Recuerden que si tenemos, por ejemplo, una función así, podemos pensar como en una especie, puede ser como una especie exponencial. Si lo tenemos aquí, la pendiente nos va a dar 0 punto algo, no sé, 0.1. Y fíjense que la función no está como creciendo mucho, la función crece poquito. En cambio, por acá, digamos que la pendiente sea, no sé, 3. Y en este caso la función crece más rápido, ¿cierto? Mientras más grande sea la pendiente de la recta tangente, más crece la función. Más crece la función. ¿Qué es lo que tenemos acá? Entonces la derivada, que es la pendiente de la recta tangente, es la razón de cambio instantánea. Me está diciendo qué tanto está cambiando la función. Si es una pendiente cercana a 0, pues la función está más o menos como estable. Si es una pendiente muy grande, entonces la función crece muy rápido y está muy pendiente, valga la redundancia. Muy bien. Listo. Entonces vamos a ver un ejemplo. Es sencillo como tal. Para este ejemplo uno no requiere pues mucha matemática, no requiere pues, no sé, calculadora científica y llamar a la NASA, pues algo así, no.
Lo importante de este ejercicio es que entiendan como el trasfondo, ¿cierto? Que entiendan los conceptos. Es un ejercicio más que todo tirando a lo conceptual que a un cálculo de un número, porque, listo, la derivada me dio 3 y ya, muy chévere y ya. No, ya es empezar un poquito, pues, a meterle un poquito más de contexto a algo, pues, que tiende más aplicado, ¿cierto? El tema del parcial 3, que son aplicaciones de la derivada, ahí ya tendremos, pues, como más aplicaciones de, bueno, por qué estamos aprendiendo a derivar y todo, y por qué nos metemos con este límite, y por qué básicamente todo el curso. Ahí ya veremos algunas aplicaciones muy interesantes. Pero bueno, por ahora igual podemos ver ciertas interpretaciones que nos sirven bastante. Entonces, un fabricante produce un rollo de un tejido con un ancho fijo. El costo de producir X yardas de este tejido es C igual a F de X dólares. Entonces, claro, el costo es una función de las yardas. X viene a ser en yardas y C viene a estar en dólares. Muy bien, entonces, lo primero, ¿cuál es el significado de la derivada f'? ¿Y cuáles son sus unidades? B, en términos prácticos, ¿qué significa decir que f' de 1000 es igual a 9? Y C, ¿qué le hace pensar que es más grande? ¿f' de 50 o f' de 500? ¿Qué hay con respecto a f' en 5000? O sea, ¿cuál es más grande? ¿La derivada en 50, la derivada en 500, la derivada en 5000? No tenemos fórmulas. Reitero, este es un ejercicio netamente conceptual. Y es bastante importante. Entonces, ¿cuál es el significado de la derivada? Entonces, f' es el costo de producir una yarda más de tejido después de haber producido X yardas. F' es este límite, que es este mismo límite, que es el mismo que el otro, pues es la misma fórmula. Y vamos a pensar en las unidades. Entonces, recuerden, F es el costo que está en dólares. Entonces, eso está en dólares, eso está en dólares. Dólares menos dólares nos da dólares. Y abajo está el delta X. X y está en yardas. Y abajo hay una resta de X, o básicamente X está en yardas. Entonces, como aquí están yardas, el delta X va a estar en yardas. O sea que esto me da dólares sobre yardas. Estas son las unidades de Y y estas son las unidades de X. Entonces, la unidad de la derivada es unidades de Y sobre unidades de X, en este caso, dólares sobre yardas. En el caso de la velocidad, cuando estábamos hablando de velocidad, fx1 menos fx2 menos fx1, bueno, mejor dicho, no lo escribamos tan así. El delta y sobre el delta x. Arriba lo que teníamos era la y, es una función de x que era la distancia. Entonces arriba lo que teníamos era distancia. Y el x era el tiempo, ¿cierto? A través del tiempo tenemos la distancia. La distancia depende del tiempo. Tenemos tiempo. Entonces en este caso la distancia puede ser en kilómetros. El tiempo puede ser en horas. Y en este caso la velocidad va a ser kilómetros sobre hora, ¿cierto? O kilómetros por hora. El caso de la velocidad, pues creo que es muy ilustrativo para este ejemplo. Entonces, si yo tengo que un carro va a una velocidad de 55 kilómetros sobre hora, ¿eso qué me está queriendo decir? 55 kilómetros por hora. Esto lo que me quiere decir es que el carro en una hora recorre 55 kilómetros. Esa es su interpretación. Entonces, aquí tenemos horas, aquí tenemos kilómetros. Entonces, aquí tenemos en una hora, abajo hay un 1. Esto es 55 sobre 1. Entonces, abajo hay un 1. En una hora
recorra 55 kilómetros. En este caso, la interpretación de la derivada es que producir una yarda de más de tejido, ¿cuántos dólares me cuesta? ¿Cuántos dólares me cuesta producir una yarda de más? Que es la razón de cambio instantánea. Es en ese momento, ¿cierto? Es en ese punto. Porque eso puede ir variando. Aquí en un punto la razón de cambio instantánea es una pendiente. Aquí en este punto la razón de cambio instantánea es otra, diferente. Así como las velocidades instantáneas también cambian de punto a punto. Entonces, por eso es en este x1, básicamente la función que tanto crece. Y la función que tanto crece es decir, cuánto está creciendo el costo. ¿Cuánto está creciendo el costo? Es decir, el costo de producir una yarda más. Listo. Entonces, por ejemplo, en el caso B, f' en 1000 es 9. ¿Eso qué quiere decir? Eso qué quiere decir que f de 1000 es el costo de producir 1000 yardas. Eso es cuánto me cuesta producir 1000 yardas. F' en 1000 es, al producir 1000 yardas, o sea, estamos en este caso, este es el A, estamos en el caso X igual a A, o sea, X igual a 1000. Entonces, al producir 1000 yardas, ¿cuál es el costo de producir una yarda adicional? Y el costo de producir una adicional es 9. Eso quiere decir que tenemos por aquí la función, por aquí está el 1000, por aquí está el 1001, y eso es una aproximación, ¿cierto? Eso es un más o menos, pero el costo de producir una extra viene a estar dado, bueno, por esta pendiente, y aquí el delta X es 1, porque estoy cambiando de 1000 a 1001. Entonces el delta X es 1. Y ese es el delta Y. Y el delta Y vendría a ser f de 1001 menos f de 1000. ¿Y qué es f de 1001 menos f de 1000? Este es el costo de producir 1000. Este es el costo de producir 1001. Si yo resto, esto es el costo de producir una más, ¿cierto? De empezar en 1000 y producir la 1001. Eso es básicamente la interpretación. Entonces, en este caso, como f' en 1000 es 9, al producir 1000 yardas me va a costar cierta cantidad, y producir una yarda adicional, es decir, pasar de la 1000 a la 1001, me va a costar 9. Listo. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Y pensando un poquito, ¿cierto? Yo siempre los invito a que razonen, piensen y sí, básicamente razonen el ejercicio. La idea tampoco es que ustedes sean una calculadora, entonces simplemente sepan derivar y sepan calcular y sepan sumar y racionalizar y factorizar y saben hacer todo eso, pero no saben analizar, entonces eso también es importante, ¿cierto? No quedarnos solo con conocimientos netamente de matemáticas en el papel y ya, sino también que analicen y que piensen. En este caso debe ser más grande f' de 50 que f' de 500. ¿Por qué? Porque f' de 50 básicamente es, escribámoslo por aquí, f' de 50 vendría a ser el límite cuando x tiende a
50 de f de x menos f de 50 sobre x menos 50. Esto es un límite. Esto se aproxima como al caso 51. Digamos que producimos 50 yardas o 51 yardas. No podemos producir 51 y media. 50 y media o 50.3 o algo así. Digamos que lo estamos pensando así. Entonces este límite es similar. Cuando yo tengo un valor x cercano a 50, este límite se aproxima, esto significa aproximación, a este valor. Por ejemplo, f de 51 menos f de 50 sobre 51 menos 50. Pero les había dicho, 51 menos 50, en este caso el delta x es 1, 51 menos 50 es 1. O sea que al final, f' de 50 se aproxima al cambio en y, es decir, f de 51 menos f de 50. La derivada simplemente es el costo de producir 51 menos el costo de producir 50. Reitero, esto no es una igualdad, esto es una aproximación. Dan valores similares, pero no exactos. Entonces, más o menos, este es el costo de producir. Al producir 50, producir uno más. Este es f' en 50. Y f' en 500, siguiendo el mismo razonamiento, vendría a ser aproximadamente producir 501 menos producir 500. Entonces, en este caso es, al producir 500, ¿cuánto me cuesta producir una más? ¿Cuánto me cuesta producir? ¿Cuánto cuesta producir la yarda 51? No 51 yardas, sino la yarda 51, ¿cierto? De pasar de 50 a 51. ¿Cuánto me cuesta producir esto? Y este es cuánto cuesta producir la yarda 501, ¿cierto? Pasar de 500 a 501. ¿Cuánto cuesta? Entonces, claro, ustedes saben, capitalismo y producción en masa, y bueno, el que venda, pues, no sé, confites, o le ha vendido confites, o lo que sea, pues, más o menos sabe. Bueno, no es lo mismo, pues, digamos, el costo, por así decirlo, una fábrica de arepas, poner cualquier cosa. No es lo mismo producir 50 arepas que producir 500 arepas. Entre más produzca, yo, no sé, compro al por mayor, pido rebaja, etcétera. Uso la misma maquinaria, reduzco costos y, claro, entre más produzca, pues me va a hacer más barato. Entonces, ¿cuál va a ser más costoso? ¿Cuál va a ser más grande? Va a ser más grande producir la yarda 51 que producir la yarda 501, ¿cierto? Es mucho más costoso producir solo 51 arepas, por así decirlo, por arepa, el costo por arepa, que producir 501 arepas. Sale mucho más económico. Por tanto, por toda esa explicación como larga que les dije, entonces f' de 50 tiene que ser más grande que f' de 500, porque el costo de producir la 51 yarda es más costoso que producir la 501, porque no se ahorra pues costos de fabricación mientras se da más al por mayor. Y lo mismo que f de 5000. Entonces, f' de 5000 debe ser menor que f' de 500, porque producir la 5001 debe ser mucho más barato que producir la 500. La 501, pues. La 501. Bueno, y aquí está también como esta misma interpretación. F' en 5000 es este límite cuando x tiende a 5000 de esto, que esto lo aproximamos
a un x cercano a 5000, en este caso cogí 5001. Entonces esto se aproxima a f de 5001 menos f de 5000, la resta de estos dos da 1, por eso me queda simplemente f de 5001 menos f de 5000. Es decir, el costo extra de producir una yarda más después de haber producido 5000 yardas sobre una yarda más, que cuando tenemos esto acá es una yarda más, pero este sobre 1 pues no me va a afectar, entonces básicamente es el costo extra de producir una yarda más una vez haya producido 5000. Muy bien. Preguntas. Es algo más conceptual, ¿cierto? Es algo más conceptual. Aquí casi que no calculamos nada, pero es algo más conceptual. Pero preguntas, es importante. Este ejemplo es importante y esta interpretación es importante. Bueno, si no hay preguntas, entonces igual recuerden pues que queda grabado, ¿cierto? Y lo pueden repasar y revisar. Y después de analizarlo un poquito más, lo pueden preguntar en la próxima clase también. Listo. Entonces con esto finalizamos. Finalizamos la clase de hoy. El siguiente tema es derivadas de polinomios. De esto hay un video. Yo voy a ver si pues reviso el video y de tareita pues les pongo que vean parte del video. Si no es muy largo les pongo a ver todo el video, o si es como bastante largo pues les pongo a ver un pedacito solamente del video, como para que lleguemos para la próxima clase un poquito más contextualizados y sigamos con el tema.